Ya. Buenos días, comenzamos esta sesión plenaria extraordinaria con el único punto del orden del día del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2021. Bueno, antes de pasar por pleno vamos a disculpar la ausencia de Iván, concejal de Izquierda Unida, por motivos profesionales. En todo caso, bueno, viene dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda el pasado 6 de mayo, con los votos a favor de Partido Popular y PSOE y con las abstenciones de Izquierda Unida y BNG. Pues abrimos un... Bueno, Miguel, ¿quieres presentar el tema? Sí. Sí, bons días a todos. Bueno, este é o primeiro recoñecemento extrajudicial das facturas que hai pendentes do ano 2020. Maioritariamente son facturas de Fenosa, ainda que tamén dentro se atopan as comunidades de propietarios de diversas comunidades donde o Concello participa de locais do que é propietario na vila, algo que tamén estamos traballando para regular e que non teña que ver este tipo de recoñecementos extrajudiciais. Tamén estamos traballando en regulación do tema da luz. Como podedes ver, unha parte moi importante do REC é que estamos intentando entrar dentro da plataforma da Federación Española de Municipios e Provincias para regularizar todo este tema e sacarlo a licitación. En principio, quedaría todas as facturas que entraron durante o primeiro trimestre deste ano. Polo que consultei con intervención, quedaría facer outro, pero moi pequeniño, por unhas facturas que entraron da Mancomunidade dos anos 17 e 18, algunha factura que pudera entrar tamén algunha cuota tamén que creo do Fondo Galego de Compensación do ano 19, pero xa é de moitísima menor cuantía e son cousas máis puntuais. Entón, en principio, isto sería necesario, a aprobación de pleno para poder realizar os pagos pertinentes. Ok, pues abrimos un primer turno de intervenciones, si queréis palabras. José Ángel. ¿Alguien más? Nada más. José Ángel, tienes la palabra. Vale, gracias. Buenos días a todos. Bueno, nosotros vamos a votar a favor como hicimos en la comisión, vamos a votar a favor de que se lleve adelante este reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero bueno, sí que quería comentar, porque bueno, esto es un reconocimiento para poder realizar el pago de las facturas del año 2020, que se presentaron en el año 2021. Es lo habitual que siempre se presente a principio de cada año este reconocimiento de crédito. Queremos expresar que a nosotros nos hubiese parecido más razonable que se hiciese en el primer trimestre este primer reconocimiento, cuando ya teníamos las facturas, más que nada pues para aliviar la situación de los, no de Fenosa, ¿no? Que sus facturas seguramente no tengan ningún problema para pagarlas, para cobrarlas con retraso, pero sí que a lo mejor habría alguna factura de algún pequeño proveedor municipal o extramunicipal de la zona que sí que sea necesario para él, o sea, preferible cobrar en el primer trimestre. No creemos que debería haberse hecho un primer reconocimiento en el primer trimestre y luego, pues ahora, si quedaba alguna factura, como es el caso que también quedará, que se hubiese hecho. Pero bueno, aparte de eso, queríamos decir que nuestra actitud en la oposición está siendo siempre una actitud positiva. Y esto lo digo porque nosotros siempre manifestamos que no estábamos de acuerdo en que se llevasen determinadas facturas a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque creíamos que no era la forma de gestionarlas, siempre y cuando esas facturas pudiesen estar incluidas en unos presupuestos municipales, ¿no? Como debe ser el caso normal. Este año recuerdo que tampoco tenemos presupuestos municipales, estamos en mayo y era posiblemente, bueno, ya podíamos tenerlo, ¿no? Ese presupuesto municipal presentado. Pero bueno, aparte de esto, también quería comentar que en ese tipo de oposición que nosotros hacemos, totalmente fuera de la crispación que se puede crear, ¿no? Esto viene a cuento a que recordar un poco cuando el Partido Socialista hacía el pago de facturas. En aquel momento el PP en la oposición nos decía que si íbamos a pagar las facturas sin cumplir la normativa de los contratos, y eso es lo que está precisamente sucediendo ahora, ¿no? En el pleno del año pasado, de enero,
venía muy parecido a este año, también con las facturas de Fenosa y las facturas algunas más. Había 3 reconocimientos de extrajudiciales de crédito en ese momento. Este año solo tenemos 1 y en este reconocimiento pues también hay un informe de intervención en el cual pues, se indican una serie de contratos que están sin realizar esa contratación, ¿no? Yo pagaba las facturas de esos contratos, porque no se puede dejar sin pagar, entiendo yo, a los proveedores, y me lo recriminaba el portavoz en aquel momento del Partido Popular en ese pleno, ¿no? Yo quiero decir que ya ha pasado un año entero, el año 2020, en el cual pues, ha habido tiempo de regularizar esos contratos, ¿no? Que están fuera de la normativa, digamos, ¿no? Y sin crispación y con naturalidad, además de estar esos contratos, ya haber tenido tiempo de hacerlos y de licitar esos contratos para que no incumplan la normativa, también hay un compromiso del Partido Popular firmado en diciembre de 2019, en el cual se comprometía a regularizar todos los contratos, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería, sin ya que le digo, sin levantar ampollas, ni mucho menos, pero sí que quería pedir que cumplieran con esto, que cumplieran, que regularizaran los contratos. Todavía queda una parte del año importante y yo creo que es tiempo suficiente para que cumplan, para que liciten esos contratos y para que no evitemos que estar aprobando reconocimientos extrajudiciales con un informe de intervención en el cual se indica que no se está cumpliendo la normativa, ¿no? Y bueno, en principio era esa mi ruego, digamos, la petición que le hago al gobierno municipal, que se tramiten esos contratos como se tienen que tramitar y evitemos ese tipo de informes de intervención. En todo caso, nuestro voto va a ser positivo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abrimos un primer turno. Palabras. Miguel. Bueno, un segundo turno, perdón. Este era el primer turno. Hay una solicitud de Miguel por un segundo turno. Abrimos un segundo turno. Entonces, palabras, Miguel. Nada más, ¿no? Pues Miguel, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias por este segundo turno para cerrar ya el tema del REC. Simplemente 2 cuestiones. Referente a lo que yo decía cuando estaba en la oposición del pago, hay que diferenciar 2 cosas. Una cosa es la conformidad de la factura, que era lo que se hacía por parte del portavoz del PSOE, que conformaba las facturas, pero la competencia de pago nunca le fue delegada, que la tenía la alcaldía. Entonces, la crítica que yo hacía cuando estaba en la oposición era si iba a conformar facturas que no sabía si se hacían cuando el pago lo ordenaba otra persona. Esa era la crítica que yo hacía durante los plenos, para aclarar simplemente el motivo de la postura que se mantenía. En este caso yo conformo y yo pago, porque tengo la competencia delegada por parte de la alcaldía. Referente al tema del tiempo y la regularización, estamos trabajando en ello. Prueba de ello son llevamos creo que ya cerca de 100 propuestas de gasto en lo que va de año, regularizando pues, servicios como es la protección de datos, bueno, diversos contratos y servicios que había que ir regulando y que estamos poco a poco regulando. Hay que recordar que el año pasado fue un año muy complicado y aún así abrimos 27 expedientes de regularización de contratos de 42 que hay reparados. Nos gustaría haber metido todos, por supuesto, pero en intervención tenemos a una tesorera, a una interventora, a una auxiliar que acabamos de contratar y a la administrativa. Ojalá tuviera más medios para poder hacer más cosas, de corazón. Y acepto la crítica y la comparto. Es una autocrítica que también quiero hacer yo de la intervención de ojalá tuviéramos más medios para poder regularizar las cosas más rápido. Pero cuente con mi compromiso de que haremos todo lo posible para acabar con los reparos y con estas contrataciones no fraudulentas, pero sí que están siendo complicadas legalmente para darle soporte. Hay que reconocer que el contrato de la luz son una burrada, quiero recordar que era más de 150.000 o 200.000 euros al año y regularizar eso con un contrato es muy complicado. Y el motivo de no poder tener presupuestos ahora mismo, ya está, la intervención está con ellos, firmé la providencia de presupuestos a finales del mes de abril, porque quiero recordar que la liquidación del año 2020 la presentamos en tiempo y forma, antes del 28 de febrero,
y durante los meses de marzo hasta el 30 de abril había que presentar la justificación del plan concertado, que es más de 1 millón de euros que está destinando el actual gobierno a los servicios sociales. Había que justificar las subvenciones del PEL, de la Diputación, el plan de turismo, los obradoiros. O sea, el mes de abril es un mes muy complicado para la administración y es un mes muy complicado para meterse en unos presupuestos. Actualmente la intervención ya está. Yo creo que antes de que acabe el mes podremos presentar los presupuestos, tener una comisión extraordinaria para llevar los presupuestos y que los partidos, bueno, vayamos avanzando en esto. ¿Es lo deseable tener unos presupuestos ahora? No, lo deseable es tenerlos antes de que acabe el año para que tengan vigor el año siguiente, que es el objetivo que nos hemos planteado este año. En septiembre, tener el borrador de presupuestos del 22 para que entren en vigor a 1 de enero del 22. Y lo estoy diciendo públicamente en un pleno que quede grabado, porque ese es lo que me traslada la intervención y, por otro lado, el interés que tiene el gobierno, cumplir este año con los plazos que hay establecidos en la ley. Ojalá tuviera más medios para poder hacer más cosas, pero todos somos conocedores de la situación que hay en el Concello de Mugardos acerca de medios y de personal. Todo lo que podamos ir regularizando, lo vamos a ir regularizando, acepto la crítica, la parte que me corresponde, y haremos todo lo posible para regularizar esta situación lo antes posible. Muy bien. José Ángel, no habías pedido la palabra, pero... No, sí, la pedí y levanté la mano, pero no le di al altavoz, pero levanté la mano, porque entendía que le iba a tener que responder seguramente. Le voy a responder en cuanto al tema de la competencia de pago. No, yo si quieres te leo la pregunta que me hiciste. Tú me decías, ¿firmou algunha factura vinculada ao servicio que vulneren a normativa referente a contratos menores, tal e como a intervención municipal indica nos seus reparos repetidos e sucesivos, así como nos informes de conta xeral? Esa es la pregunta que me hiciste. La competencia, da igual quien la tenga, el que firma la factura es el responsable de la firma de la factura, ¿no? Luego el pago, efectivamente, yo nunca tuve la capacidad de pagar porque tampoco era el concejal de Hacienda, ni era una competencia que me interesara excesivamente, ¿no? En todo caso, bueno, te comento que esa fue la pregunta y no tenía nada que ver con la competencia. Luego, lo que pasa es que vosotros hacéis una posición diferente a lo que hacéis ahora en el gobierno, que yo lo veo normal. O sea, igual que cuando estáis en el gobierno queréis que la oposición no cobre un salario y cuando estáis en la oposición no. Eso es, cada uno pues, va con su forma con su parecer y con su forma de actuar, ¿no? Nosotros en este caso tú me preguntabas si íbamos a conformar o pagar o lo que fuera las facturas que estaban pues con un informe que no cumplía la normativa y que tenían un informe además de intervención. Y eso es lo que hay, eso está ahí en ese pleno para verlo. Y luego, en cuanto al... estamos eludiendo seguido que había muchas facturas sin pagar. Efectivamente, el año 2019 fue un desastre, eso hay que reconocerlo, y el año 2020 quedaba mucho por hacer. De hecho, pues eso se pone manifiesto en que en enero se hicieron 3 reconocimientos de extrajudiciales de crédito, precisamente para dar la agilidad. Pero claro, es que el año 2020 fueron 12 meses que ya pasaron. Estamos en el año 2021 y además estamos en mayo de 2021. Yo entiendo que el tiempo es suficiente para que la situación estuviese... No digo que no haya intención por parte del gobierno de hacerlo, digo que ya debería de estar hecho desde nuestro punto de vista. Y luego, en cuanto a los medios, pues efectivamente era una petición del partido del gobierno al principio del año pasado, que se necesitaba hacer una contratación, de lo cual estuvo todo el mundo de acuerdo y, de hecho, Intervención tiene una persona más contratada ya para poder darle salida a todas estas cuestiones. Claro, entonces, bueno, estamos en mayo. Yo creo que echar balones fuera y echarle la culpa a las facturas del año 2019, en pleno mayo de 2021, y echarle la culpa a los medios por la intervención, cuando precisamente se contrató una persona más para que puedan sacarse estas cosas adelante, pues a mí no me sirve como disculpa. Yo creo que debemos de tratar de seguir en una línea un poco más, hacer un esfuerzo, digamos, un poco más grande para que esto podamos dejar de estar hablando de este tipo de temas en los plenos y dedicarnos a lo mejor a hablar de otras cosas, de proyectos para Mugardos y cosas que son seguramente más interesantes de tratar aquí. Nada más, gracias. Sí, bueno, gracias. De todas maneras, bueno, para aclarar varias cuestiones que yo creo que no venían hoy a esta discusión. Estamos hablando de un reconocimiento extrajudicial, pero bueno, se ha hablado de muchas cosas. Es cierto que hay cosas que, bueno, no puedo compartir, o sea, el Partido Popular dicho lo mismo en la oposición que en el gobierno, y
referente a los salarios no vamos a entrar en una discusión, pero yo creo que tú tienes algo más que añadir que nosotros referente a que la oposición no tenga sueldo. Lo digo porque fue una exigencia que pusisteis vosotros. De todas maneras, hay una cuestión de fondo que sí que quiero resaltar. Vamos a ver, aparte de los 2,8 millones de euros que hubo que regularizar, que no es baladí, en un confinamiento, en una situación muy complicada para este ayuntamiento, hubo que mantener los servicios con todas las restricciones, con todas las cuarentenas, con todo el tema. Yo creo que no son excusas de cualquier tipo, son excusas que están bastante justificadas. Los servicios se han mantenido y no solo eso, han salido muy bien y hay que felicitar a los trabajadores que han realizado un trabajo extraordinario en una situación extraordinaria. Por otro lado, tengo que recordar también que hubo que regularizar un montón de cosas, no solo las cuestiones de las cuentas municipales. Todavía te estamos regularizando los POS de los años anteriores que no estaban ejecutados y que tenemos que ejecutar ahora y que también conllevan pues, informes de intervención, informes de secretaría, informes de todo tipo. No es baladí ese asunto, ¿vale? Después hay que, efectivamente, ha habido que hacer un montón de contrataciones, hay que hacer ahora mismo, pues tengo anotados aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 licitaciones lo antes posible. Cada licitación es un expediente enormemente complicado, hay obras que también hay que justificar, bueno, hubo que recepcionar variedades de en la Diputación, hubo que hacer obras del pabellón recepcionando cosas que vienen desde el año 2015, que por cierto empecé yo y no se acabaron, y quiero decir, es una situación enormemente complicada. Por lo tanto, yo entiendo la posición de la oposición y yo entiendo ese posicionamiento de que hay que exigir al gobierno que haga más. Pero de verdad que es muy complicado hacer más de lo que estamos haciendo. Intentaremos todavía más, hacer más esfuerzos, pero yo creo que cada uno de los miembros del gobierno se está dejando su vida en regularizar una situación muy compleja para este ayuntamiento. Y a pesar de ello, vamos a regularizar y sacar pliegos para nuevos servicios municipales, como son los desbroces, las zonas verdes, el SAF, que tiene un compromiso enorme por parte de este ayuntamiento y que se ha multiplicado el número de usuarios que hay, a pesar de las restricciones que tenemos económicamente, bueno, y estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero como comprenderá, estamos intentando dar respuesta a muchos servicios que estaban como estaban. Entonces, hacer milagros en un año, si yo todo lo que me pide lo hago en un año, mire, me tendrían que hacer hijo adoptivo de Muganos, porque sería imposible hacer más de lo que hacemos. Entonces, es verdad que los mandatos son los que son y queremos que a lo largo del mandato quede regularizado la mayor parte, o si no todo, de lo que hay que regularizar. Pero lo que no se ha hecho en 4 años no se puede hacer en 6 meses y además con pandemia. Y yo entiendo la posición del Partido Socialista de verdad y además le agradezco que siempre hace propuestas muy constructivas, pero yo creo que el tirón de orejas que nos quiere dar hoy está justificado entre comillas, porque no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando todo el día en asuntos relacionados con el ayuntamiento y es imposible regularizar ciertas cosas a más marchas más forzadas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme y bueno, hay que entender que la situación actual no ha ayudado nada, tanto a paliar la crisis con la hostelería y con nuestro comercio. Hemos hecho convocatorias extraordinarias para paliar la crisis económica y ayudar a las familias y no ha sido sencillo abordar ambas cuestiones. Pero bueno, en todo caso, supongo que lo entiende y yo también entiendo que la propuesta que ha hecho aquí y nosotros estamos enormemente preocupados por regularizar las situaciones del concello. Bueno, esperamos que el año que viene sea mucho mejor que este en regularización de temas y que abordemos los servicios municipales desde con unos contratos mucho mejor hechos y lógicamente mejorando los servicios todo lo que se pueda. En todo caso, agradecer todas las sugerencias que se hacen aquí, que siempre son bienvenidas, como no puede ser de otra manera. Bueno, en todo caso, acabado el turno de intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? No me queda claro. Pilar, ¿qué has votado? Es que no te entiendo. ¿A favor? ¿En contra o abstención? Me estuve, lo que pasa es que la imagen va con bastante... con retardo. Te abstuviste, ¿no? Sí, sí. Sí, abstención, vale. Pues entonces, bueno, votos a favor del Partido Popular y Partido Socialista y abstenciones de Izquierda Unida y del BNG. Vale, pues no habiendo más asuntos, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.